¿Le recordó algo a un pueblo? ¿Terrocito? ¿Como tierra? Como la parte del... cuando tomas el café en los pueblos en olla, ¿no? Que se genera un sabor como más terroso. Ok, sí, muchas gracias, también podría ser. ¿Le podrías dar un poquitín? Ok, pasando a la otra situación de región, ahorita ya vimos lo que era el café de Latinoamérica, ya vimos que era de cuerpo medio, que tenía acidez, ya vimos por qué producía la acidez, por el método de procesamiento, ya vimos por qué también los sabores, por el lugar donde se cultiva, la altura y todas las situaciones específicas. En la parte de África Arabia, que también es otra de las regiones que manejamos en Starbucks, bueno, pues el café es $10,000. También hace daño. En exceso también hace daño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estos cafés, como dice la presentación, genera también una cierta acidez, pero a diferencia de los latinoamericanos, nos va a generar una acidez como frutal. La parte cítrica, por ejemplo, de cuando muerden una toronja, que se siente amarga, pero genera como un poco de juguito rico así. Bueno, pues esa parte de los africanos es también la acidez que representa. Puede ser la parte fresca, es un sabor un poco más agradable, regresando lo mismo a lo frutal, te genera así el amargo, pero al final te puede generar como una situación de refrescante en la boca, ¿sale? En la parte de aromas florales e intensos, bueno, pues como tal, imaginemos la parte de África y toda la parte selvática y demás que contiene este lugar, bueno, pues quizás son los sabores intensos que podemos generar en este lugar como tal. También, bueno, pues tenemos que generar la expectativa de que es el lugar donde se originó el café, en la parte de Etiopía, es uno de los lugares que se indica, según la historia, que ahí se empezó a crecer las primeras plantas de café. Entonces, bueno, pues es un café muy tradicional para estos lugares. De hecho, en Etiopía hacen ceremonias, hacen algunas situaciones específicas alrededor de una taza de café. Que bueno, pues aquí en México la verdad es que no hemos llegado a ese grado, esperemos que algún día llegar. Pero sí es algo como muy emotivo en la parte de los cafés de África Arabia. Tenemos algunos que generan situación de sabor como a vino, como lo había mencionado Mario hace ratito, justamente porque están cercanos a un viñedo y porque son las características específicas de estos cafés de África. Son florales, son cítricos, son de cuerpo un poco más completo que los latinoamericanos y generan acidez jugosa, le llamamos como tal. ¿Vale? ¿Me puedes ayudar? ¿No les faltó eso de que los árabes vieron a las chivas comiendo el caldi? Y se ponían, pero las chivas bien pasadas. Sí. Entonces, de hecho hay una historia. Sí, hay una historia que genera la situación de Caldi, que era un pastor que al llevar a pastar a sus cabras justamente a un lugar donde había arbustos de café, pues esos animalillos comían de la planta y de las frutas que eran las cerezas. Entonces de repente pues ya las veían corriendo por todos lados, chocando y volviéndose locas. Entonces eso Caldi lo llevó con los monjes y los monjes empezaron a estudiar pues el proceso de planta. De hecho, antes el café, antes de tomarse también directo del grano, lo que se hacía era como un chicle o una masilla con la fruta y la cáscara y la planta, y se mezclaba toda y se masticaba como si fuera un chicle como tal. Entonces fueron los primeros pasos para generar lo que hoy conocemos ya como café. Entonces es como un brevario cultural. Por ahí por Tepic, parte de Jalisco, también hay como un chicle, ¿no? Se llama peyote. Quizás puede ser parecido, ¿no? Quizás fue el inicio de... pero no se los puedo dar a los alumnos. Están desordenados de por sí, ahora imagínate. Bueno, en la parte de África tenemos el método de procesamiento seco. Como sabemos, bueno, pues no hay una cantidad de agua tan vasta como en Latinoamérica, entonces
se generan en algunos de los cafés que tenemos en Starbucks y en algunos otros también, la parte del método seco. ¿Qué se hace? Bueno, primero se lava la cereza y lo que se genera es dejarla secar así, al sol, solita. Esto hace que se genere una fermentación y hace que los sabores sean exóticos por el simple hecho de que la cereza empieza pues a descomponerse, digamos, de alguna forma. Ya después se quita el grano y ya se genera como todos los procesos adicionales. En este proceso, bueno, se tarda de 3 a 11 días para generar la fermentación. Después se extrae el grano de café, se deja secar al sol y eso hace que genere como el mismo proceso o muy similar al que decían del proceso de lavado. Ya ven que después de todo el proceso de que lo limpiaban, lo despulpaban y demás, se metían en unos contenedores cilíndricos en los cuales generaba aire caliente y hacía que se secara, o se dejaban secar al sol. Entonces, bueno, lo que hacemos en el método seco es solamente se deja fermentar, se retira el grano y se pone a secar al sol, ¿sale? Y esto, bueno, pues hace que genere sabores diferentes y no tan específicos como los que encontramos en los granos de Latinoamérica, son un poco más exóticos, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda del método de procesamiento seco? ¿No? ¿Sí? ¿Y una vez en pergamino debe de tener un grado de humedad o puede ser cualquiera? Debe de tener un grado de humedad. La verdad es que algunos de ustedes saben el grado de humedad del grano de café. Debe perder el 85% de humedad ya para que pueda procesarse. En el método seco, en los otros, como no es necesario que esté la cereza presente en el proceso, bueno, pues no hay necesidad de eso. Más o menos haz de cuenta que está así y el resultado es que al final, después de estos 3 u 11 días, lo que queda ya es como una pasa, una uva pasa. Después de este proceso de que se está el sol tendido, está pues todo el día, y lo único que hacen las personas ahí es que con unos rastrillos mueven las cerezas precisamente para que las que estén abajo, bueno, pues salgan al sol y tienen más humedad por lo mismo, y bueno, esté todo el tiempo entrando oxígeno y el proceso se lleve de manera adecuada. Si no, lo que pasaría es que pues las que están hasta arriba alcanzan este grado de pérdida de humedad y las de abajo pues series que se echaron a perder porque estuvieron con humedad o con el contacto con el sol y todo lo demás. El asunto es que en el caso de nuestro país, por ejemplo, Coatepec, pues es un bosque de encinos, es un bosque de niebla, encino, pino, liquidar. Entonces resulta que, por ejemplo, ahí en Jalapa pues tiene 60 días de sol al año. Entonces es la locura. No puedes ponerte a utilizar un método de secado semejante a que en África se da. Es decir, el clima mismo te va adaptando la producción del café. Sí, A diferencia del Soconusco, pues en el Soconusco también tienes menos días que lo que pudieras tener en África, ¿no? De hecho, esto hace que este café, en todo el que se procese por este método, sea más caro, porque al final de cuentas, bueno, va a depender mucho de las condiciones climáticas y también las personas que estén llevando a cabo este proceso, pues lo tienen que cuidar muchísimo. No es lo mismo de que pues lo dejemos, por ejemplo, y en los tanques de fermentación, que al final de cuentas durante estas 24 horas que esté ahí en promedio, pues las personas van a poder hacer otras cosas, a lo mejor van a empezar de nuevo la siembra, etcétera, y de estos 3 a 11 días tienen que estar abocados completamente al café. Es por eso que estos cafés que se dan por este método son un poco más caros de precio, pues por todo el trabajo que hay detrás de él. Y ustedes, entre la gama de productos, ¿hay alguno que sea de por método seco? En México como tal, todavía no lo tenemos, pero sí existe en Starbucks, se llama Etiopía Sun Dry. Sí existe, de hecho, ahorita vamos a meter un gol. Para la próxima semana posiblemente ya nos llegue un café que contiene estos granos de Etiopía, más una mezcla de otros granos que también son bastante buenos. En México hay una región muy famosa de hace muchos años, pues, más de 100 años, que se dedica a la producción por métodos secos, que se llama Atoyac, con cafés de Guerrero, ¿no? Y es la zona famosa de cafés naturales de Atoyac. Desafortunadamente, digo, a lo mejor no son muy estrictos en sus criterios de calidad, pero en el mercado sus cafés son de menos precio, ¿no? Porque son de menos calidad. Se distingue que el método húmedo, la vía húmeda de procesamiento del grano, pues es mucho más de mejores características, resalta más los sabores,
y en cambio el otro puede absorber incluso hasta tierra, ¿no? O sea, en el momento de estar secándose, y eso genera un detrimento de su sabor. En México ha habido un proceso de muchos años justamente por ir transformando sus métodos de procesamiento del seco a vía húmeda, ¿no? Para ir destacando esos atributos que las regiones, particularmente en México, pueden aportar al sabor, ¿no? Y a las características del grano. De hecho, el proceso seco lo que hace es que no genera un sabor homogéneo. No es tan fácil o no es tan sencillo para un productor generar un sabor muy particular o muy igual todas las veces que lo produce. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que interviene mucho la condición climática, el suelo, la parte de si hay lluvia o no hay lluvia, todo lo que hay alrededor del clima afecta muchísimo. Entonces, la mayoría de los que consumimos cafés siempre generamos como una estadística de yo quiero un café con estas características así, así, y si llega otro café que no me agrada, no lo voy a adquirir. Entonces es como muy difícil generar un método de procesamiento seco, y es lo que genera características totalmente diferentes. De hecho, a veces nos toca que pruebas el café hoy, el método seco, y te sabe una cosa, y al día siguiente pruebas la misma bolsa, el mismo café, y te sabe totalmente diferente, porque intervienen todos estos factores. De hecho, por eso es un café exótico, porque no es muy igual en todas las partes donde lo pruebas. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros compramos un café que ofertamos a nivel mundial, que viene de Kenia, y es un verdadero reto para comprarlo como empresa. ¿Por qué? Porque las personas que lo cultivan ahí, para precisamente garantizar que van a poder vender su café todos los años, sin importar a lo mejor tanto estos métodos de procesamiento, se han organizado en cooperativas. Lo que hacen, ellos no permiten que lleguen las empresas como tal a lugares donde se da la subasta del café. Trabajan mediante personas secundarias. Ellos compran el café, a lo mejor yo llego, compro este lote de café y pues ya es mi problema a quién se lo vendo. Al final de cuentas, no me puedo asegurar como comprador la calidad o el método o el procesamiento que se llevó a cabo. Simple y sencillo, lo único que estoy seguro es que viene de Kenia. Lo que hace Starbucks, bueno, pues ya tiene algunos proveedores que ya sabe que deben buscar ir un poco más allá, investigar qué método se llevó, cuánto tiempo se llevó el proceso de maduración, si cumplió con el estándar del método seco o lavado, que también el café de África se da por este método húmedo, y bueno, ya se lo vende Starbucks y les dice, mire, yo tengo este lote de café, te puedo asegurar que cumplí estos métodos, de todas maneras se hacen pruebas y todo, y al final, bueno, pues se decide venderlo y ya darlo como el café Kenia, o definitivamente, bueno, pues se rechaza ese lote. Pero en sí en África es todavía un reto muy importante comprar el café. Por eso a nosotros como tal solo compramos de nuestro 100% de café en grano que vendemos, del 5 al 10% viene de África Arabia, es el menor porcentaje por estas características. Y pues al final de cuentas es entendible, pues es una industria tan importante para ellos que bueno, pues tienen que asegurarse que van año con año van a vender el café. Así es. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta acerca de África Arabia y el método seco? Entonces, existen riesgos. ¿Qué tan cierto es que una cereza no madura entre al lote y eche a perder todo el lote? Entonces, sí es cierto. No, por la parte de las especificaciones que se generan. Por ejemplo, en la parte de los latinoamericanos o el método de procesamiento lavado, primero se meten en un estanque, el cual genera, un estanque con agua, perdón, lo cual genera que unas se hundan y otras floten, y las que flotan son las que no funcionan, porque no están totalmente maduras para el proceso. Entonces esas se descartan y solamente se utilizan las que realmente se van a utilizar. Y en la otra, en el método seco, por medio de la pizca, bueno, pues tienen que asegurarse de que el proceso sea correcto, y hay un riguroso estándar de verificación para que no se vayan granos de café que no sean los correctos. ¿Alguna otra pregunta? Hay como variantes del método seco, o sea, por ejemplo, se seca al sol, pero ¿hay alguna alternativa con alguna máquina, lámparas, etcétera? Y si cambia el sabor, ¿no? Si hay que... Ahorita al menos de los cafés que ofertamos a nivel internacional no debe ser así, expuesto al sol completamente para respetar pues toda esta tradición. Y pues al menos de que yo tenga conocimiento que se usen lámparas o alguna máquina para adelantar o a lo mejor garantizar el proceso, no tengo conocimiento, pero igual podría ser que sí, la verdad es que podemos investigarlo, es una muy buena pregunta que hoy no tenemos, pero